Ese personaje en 1919, fíjense, del 50 o del 60 hasta 1919, se arma una cosa. Allá había venido Luis Alto Herrera, en el 15 vino Zorrilla San Martín, en esos años se inauguró, empezaron a salir el trabajo de Dupuy, la epopeya de Zorrilla también, o sea, ya había trabajo, antes no había nada sobre, se habían elaborado algunos materiales, pero no había nada concreto de ni reivindicación, ni siquiera el colectivo afro-uruguayo, que era también hay un comité ANSINA, en el cual posteriormente lanzó cuatro ediciones anuales de un libro, se llama ANSINA, que se consigue online, y se plantea la imagen de tratan de buscar los restos, qué pasó con los restos de ANSINA, o sea, dónde fue a parar. Lo que sucede es que en 1926, Mario Petillo, historiador, escritor uruguayo, del Instituto de Historia Geográfico del Uruguay, realiza un trabajo para el gobierno en donde explica que son, porque esa comisión de ANSINA quiere exhumar los restos, exhuma en realidad los restos del soldado de Artigas. Y toman algunos testimonios, y yo veo, es muy claro que los testimonios son más bien para apoyar. Había una Gervasia Ledesma, que para la historia oficial hoy por hoy es familiar de Ledesma, pero les puedo decir que no, porque encontré lo que son toda la documentación y muestra que no. Fíjese que la mujer de Ledesma nace en el 26 y la nieta esta que aparece, y el papá de la nieta esta que aparece nació en el 31, o sea que con 4 años es imposible tener familia. Pero corrió una historia paralela con lo de Ledesma, eso no se reparó, todavía no se arregló, vamos a seguir avanzando para ir entendiendo. Es complicado, es complejo. Lo que pasa es que se suman los restos, se manda a hacer ese material, Ferreiro escribe y dice, no, acá tenemos 2 personas, lo que tenemos sobre ANSINA es creado por Isidoro de María, tenemos esto otro, que es lo que le decía yo, tenemos lo de la Encina, y no teníamos más nada, ojo, no teníamos más nada, porque después vamos a pasar a otra parte. Y Ledesma dice en su testimonio que le ponen la edad, creo que del 84 le ponen 87 años en realidad, pero Ledesma falleció en el 87, pero después del 87, pero yo le voy a explicar por qué, y voy a ir al principio otra vez para entender todo esto, por qué no era su edad. Ledesma explica que son 2 personajes diferentes, que no tienen nada que ver, uno Ledesma es una persona y ANSINA es otro, pero esto no corrió, como de repente no puede correr una investigación, como de repente la pluma o el papel tiene más peso, como dice Néstor por ahí, porque lo he visto, porque el trabajo de Ferreiro yo se los voy a compartir, es excelente, es una revisión histórica de los testimonios, de los personajes memorando, esclarece que hay muchas cosas que desaparecieron, porque yo las estoy buscando también, no están, donde se cita una fuente, no están. ¿Ves confusión, tergiversación? ¿Ves cosas que te das cuenta? Y si me preguntan, que está armado. Está armado la entrevista la del 84 y la nueva revisión que hacen en el 1925 de la Comisión Artigas para ver el tema de los restos. De cualquier forma, sacaron los restos, lo dejaron en la iglesia, lo sacaron. Había gente que recordaba que eran hijos de los sepultureros de ese momento, donde había estado enterrado, bueno, lo sacaron, lo dejaron en la iglesia. En el 20, eso fue en el 27. Enseguida, después de esto, sale en el 36, el 37, 39, por ahí, sale un docente, hacía servicio para la escuela militar y eso, se llama Mario Petillo, y Mario Petillo se le ocurre, Mario Petillo toma este trabajo de Ferreiro y dice, Manuel Otero Ledesma es ANSINA. Y recuerden que estaba la comisión en Uruguay, también el Afro se estaba empoderando también, como ha pasado, es un proceso que hasta el día de hoy no se ha podido reparar toda esa situación. Han visto un video muy bonito el otro día de la presidencia. Bueno, son situaciones que fuera de que se cuente la historia y meterlo también en la educación, son situaciones de leyes, estamos en un decenio, segundo decenio afrodescendiente, todo eso, mucha gente no lo sabe, lo comento, y que es necesario, aparte de decirlo, ¿no?
Pero bueno, con todo ese contexto, Petillo se basa y leyéndolo bien a Ferreiro, igual afirma que es Ancina. Ese personaje de 1885, cuando la evolución de los trofeos de guerra. Lo que no prestaron atención, y yo creo que lo llegué a comentar otra vez, Ricardo, en el programa, es que no le dieron atención o pelota a esa fotografía. Yo lo que pasa después de esto es lo siguiente: sacan un libro que se llama Manuel Antonio Ledesma, Ancina, el último soldado de Artigas, Manuel Antonio Ledesma, Ancina. Este libro tiene creo que 5.000 tiradas, se reparten en aquel momento, hace más de un siglo atrás, un siglo exactamente atrás, se reparten un montón por todos lados. Hasta acá hay uno en la familia Ledesma, pero no la que piensan que es original. Se reparte y empieza a agarrar la historia. Entonces empieza la construcción, como fue del prócer Artigas, empieza esa construcción de Ancina, del fiel, del que estaba al lado. Eso es lo que hay, lo que hay, no tenemos nombre, no tenemos nada. Vamos a ir avanzando. En el 38, perdón, en el 39, el libro, el 38, llevan los restos, o sea, se los llevan de acá los restos al Uruguay de Manuel Antonio Ledesma. O sea, pasaron los restos 13 años, vaya a saber lo que recibieron ahí, qué es lo que hay, porque pasaron 13 años en una sala de la iglesia los restos de Ledesma para poder, algunos dicen que había una contrapartida, que el Uruguay tenía que hacer algo acá para poder llevar los restos, capaz que la escuela, algunos personajes opinan, dan hipótesis, ponen teorías, y bueno, pero lo que sí pasaron 13 años los restos en una sala de la iglesia, no sé en dónde o cómo, no sé quién realmente la Armada o algún buque que vino en ese momento, se lleva los restos por Uruguay, lo esperan allá con agasajo, los restos, todo el mundo feliz y contento, y en el año 43, perdón, en el año 43, José Belloni, que ya lo mencioné hace un rato justamente con el homenaje a la reivindicación afro con el aguatero, que no es aguatero, pero muy lindo trabajo, se lanza se erige el monumento a Ancina Manuel Antonio Ledesma. Este Manuel Antonio Ledesma lo van a conocer porque es una imagen que está en la retina y en la memoria de todos, más de nuestros adultos mayores, que es el que está en 8 de octubre en la Plaza de la Bandera, ¿no? El señor que está sentado con una lanza, la lanza desapareció, todo, pero esto es una fotografía que le habían hecho a la imagen del 85. Lo que tenemos que pensar acá es que si Ancina nació en 1760, en 1885 tenía 125 años cuando se hizo esa fotografía. Entonces, decís, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Entendés? O sea, si sabemos que es el tío, Ancina, lo que sea, nació, lo dijo el señor María, nació en el 60, ahora podemos ver cómo puede ser que con 125 años el Uruguay reconoció al mismo personaje, le hizo un busto, la gente contenta, el colectivo afro que va para adelante, bueno, dijo, vamos a meterle. Y salieron esos libros al cine, que después el primero salió con la imagen de Manuel Antonio Ledesma, el cuarto ya era Pepito Mandrake, porque ya sabía que no era, o sea, ya estaba en discusión todo. Se impulsó eso, salió, surgió, y con eso aparecen los comentillos, aparecen las figuras, o sea, la reivindicación, pero aparecen los comentillos, el toque Ancina, las sociedades tradicionalistas, la parcería, hasta creo que hay pueblo Ancina, surge todo. Nosotros comenzamos a consumir a nuestros afros con esa imagen de Ledesma, que no es el personaje citado o homenajeado de los días. En 1943 justamente está una maestra acá, se llama Elisa Menéndez, segunda directora, segunda, tercera, no tengo muy claro, pero tuvo 17 años acá en el Paraguay, fue la primera mujer en escribir sobre Artigas, le estoy haciendo en el Archivo Nacional de Nani, sacó muchísima información y no es conocida, es muy loco que no tengan, hace 2 o 3 años en su pueblo le homenajearon, pero ahí por Soriano, un proceso, pero que no sea enaltecida. La mujer hizo un trabajo grandísimo como maestra y con su impronta de maestra, todo, pero un trabajo de investigación muy bueno, muy importante, acerca de todos esos años que estuvo acá, era muy amiga de Felipe Ferreiro, por ejemplo, que creo que en el prólogo de su libro, en la edición, habla Felipe Ferreiro. Entonces tiene alguna información acerca de
de ese Lencina o de ese Ledesma y si tenía hijos o no. Pero información basada en lo que habían dicho, esa es una imagen, esa es la imagen que es una fotografía que se hizo, primero tenía una lanza, después fue que se armó un bastón. Eso muestra que en 1885, que lo llevaron con carreta, me hace extraña que unos meses antes estuviera caminando por Asunción. Pero eso fue lo que el Uruguay hizo. El Uruguay puso, el Uruguay, sí, todo, los antepasados, los que estaban en su momento, o la pluma, o la impronta, o algo, pero se reconoció la figura de el fiel. Ahí digamos que empezó a tratar de, ahí empezó a hablarse de lo que es fidelidad y lealtad. Porque hasta el momento no, si bien todo, o sea, no voy a decir nada nuevo, sabiendo que la participación de los originarios y de los africanos y afrodescendientes libertarios, no voy a decir nada nuevo, sí, convencionarlo, pero cuando se buscó, me acordé del caballo moro y el perro charrúa, ¿no? Lo que hicieron fue esto, mandarse una gran macanada de reconocer otro tipo que no es. A esa familia, a ese tipo, a Manuel Antonio Ledesma, se lo llevaron, casi que sin permiso, y estuvo acompañando los restos de Artigas hasta hace unos años, que en el 2011 se trasladó al Parque de las Piedras. Y se le trasladó, y ustedes pueden googlearlo, buscarlo, se trasladaron los restos del último soldado Artigas Alsina al Parque de las Piedras por la misma comisión que la semana pasada inauguró el busto, ojo. También habló el exintendente de Canelones, Marco Carámbula, hablaron oficiales del ejército, se hicieron los traslados de ese mismo personaje. O sea, lo que sucedió es que hasta ahora seguimos pensando que es el mismo personaje, más como dije, la gente mayor todavía. Bueno, más adelante, eso fue en el año 1993, se inaugura el busto, yo estoy hablando para dar un poco de pensar también, pero es un rompecabezas. En el 43 esa maestra hace una entrevista a un supuesto hijo de, no está muy claro porque a mí me gusta un trabajo minucioso y saber el año que nació. En algunas dice nació en junio del 42, otra en una entrevista en el 43 dice tenía 104 años, entonces nació en el 39. Era hijo del Mariscal López. Mariscal López, no hay un acta de nacimiento, pero todos piensan que es el 27 de julio de 1827. Entonces, sería un hijo de Mariscal López con 12, 13 años, en el cual sí sabemos que él mismo dice que la mamá era empleada, llamaba Juana, no me acuerdo cuánto, después se casó con un Benítez, tiene una hermana de 75 años, hay una diferencia de 30 años, hay que ver si ese útero, ese vientre, ponerse una hermana capaz que de menor, o era empleada, podría tener, o criada, o esclavizada, o lo que sea en aquel año, podría tener 12, 13, 14 años, nacer Juan León Benítez y imagínense que tenía en el 42, 43, tenía una hermana de 75, o sea, acá las generaciones y los vientres, hay todo el mundo más o menos, generaciones son a 20 años en cuanto uno hace genealogía, pero es un poco dudoso, pero puede ser, ¿por qué no? Puede ser, perfectamente. Lo que sucede es que le hace una entrevista y le pregunta, le dice, lo conocí a Artigas con 8 o 9 años, estaba ahí, he pasado la noche en su casita, es el que comenta que la casa de Artigas era primero la que estaba atrás, tiene un error ahí porque se habla de Bedoya, y Bedoya era un cuñado de Francisco Serrano López, no era brasilero, hizo brasilero. Cuando mi tía Rafaelita se fue a casar, mi abuelo le hizo construir una casa, cuando algunos deben de conocer la imagen de Merced y la casa de Artigas, que es una casa y una casita al costado, bueno, persona dice que Artigas se fue a vivir al costado porque esa casa la reformaron y tenía 10, 12 metros, le hicieron de 2 pisos y ahí su tía fue a vivir ahí. Entonces cuenta un poco las anécdotas y le preguntas acerca de quién era el personaje que estaba, y el señor dice que estaba Manuel María, que también hace poco el periodista confundido, ha puesto Manuel Martínez, y no, Manuel María, que tenía unos 19 años, mucho más joven, y estaba a su lado
Lencina. Y le dice al chino, no, Lencina. Bueno, nada más, 2 o 3 palabras y queda por ahí. Esta entrevista sale en una revista que se llama Mundo Turístico del Paraguay, en 1943. Elisa Menéndez saca su libro, se llama Artigas, Defensor de la Democracia, en el 44, y recién en el 55 tiene otra edición. Lo que sucede es que años después, en 1951, en el 50 se realizaron un montón de homenajes salieron un montón de libros, se crea que por ahí el archivo Artigas, también de Devoto, que cerró este año, no sabía que este año en febrero se cerró, acá decimos a monte, este año fue la última edición, tomo 39 del archivo Artigas, que justamente están estas entrevistas que le estoy comentando ahora, justamente sale la entrevista, en 1951 sale Daniel Hammerly Dupuy y con su hijo Víctor. Yo no sé si es el hijo el que escribe, porque habla siempre el autor, no habla en primera persona, con un trabajo que se llama mira, justo lo tengo acá, el tomo 1 y tomo 2. También tiene alguna relación el tomo 1 y tomo 2. Es como que uno es más poesía y otro empieza con la historia. Me parece que los separaron o escribieron y después armaron a mi entender, ¿no? Y ahí surge la siguiente historia. Hammer le dice que estuvo en 1928 en Asunción y entrevista a Juan León Benítez, que es el hijo de Francisco Solano López, natural, no reconocido Benítez por el marido, por el padrastro. Y le pregunta, y ahí por primera vez en la historia, perdón, voy un poquito para atrás, en 1930 sale un libro acá de Héctor Francisco de Col, en donde habla de 2 personas, Joaquín y Encina. Me olvidaba de eso, muy importante. Joaquín y Encina. Son 2 personas separadas, Joaquín uno, Encina el otro. Para seguir con lo que estaba, en 1951 sale este trabajo que se llama Artigas en la poesía de América, y ahí aparece una entrevista al mismo personaje, hecha supuestamente en 1928. Digo supuestamente porque yo te voy a decir muy concreto, yo no creo en la poesía de Hammerly, voy a explicar por qué, que entró en el tomo 39, y voy a explicarlo por qué. La poesía tiene, ahí le pregunta a Juan León Benítez le dice, ¿cómo se llamaba? Encina, dice, no, era Joaquín Lencina era el nombre. Se acordaba del apellido, todo, que con la maestra no lo recordaba. Pero ahí aparece por primera vez en 1951, para que todos sepan ahora, porque no está en la historia, el que esté escuchando, aparece por primera vez la asociación de Joaquín Lencina como Encina, quien sería el fiel compañero de José Gervasio Artigas. Los demás no pudieron, pero estuvieron y siguen, su familia siguen hasta el día de hoy. No pudieron por el orden de Francia. Pero bueno, ahí lo que sucede también es que empieza a desaparecer Montevideo Martínez. Ya también es como que la historia o Hammerly ponen a un solo personaje central.